En parte retomando, ahora va a ser una suerte de cruces de personas. Sí, prolijo. No importa, pero vamos a estar más cercanos a los espacios escolares. A lo mejor retomando un poquito lo que se dijo en esta mesa, la intención con esta primera clase que tiene por tema la complejidad del mundo social y su enseñanza. La verdad es que una de las cosas que pensamos fuertemente en la cátedra, justamente para ponerle contenido a la cátedra, porque creemos que debe ser un espacio de reflexión, pero también de aprendizaje y de aporte de conocimiento, es que siempre en los paneles tenemos un espacio teórico para pensar y un abordaje que nos acerca a la escuela. Así que es en ese sentido que le damos la bienvenida a nuestros primeros panelistas que hoy nos acompañan. Tengo a mi lado a Alejandro Grimson. Él es doctor en antropología, licenciado en ciencias de la comunicación, investigador del CONICET, profesor titular y decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es presidente del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales. Su último libro es Límites de la Cultura. Bienvenido. Y al lado de Alejandro tenemos a José Schwarpan, que ya estuvo el año pasado con nosotros. Es maestro normal nacional y profesor de enseñanza secundaria normal y especial en filosofía y en historia. Es autor de diversos artículos sobre la enseñanza de las ciencias sociales y sobre gestión institucional, así como de manuales para niños de escolaridad primaria. En 2008 elaboró el Banco de Recursos destinado a la formación y actualización de docentes noveles, publicados en el sitio del Ministerio de Educación de la Nación. Desde el año pasado colaboró en acciones de capacitación destinadas a directivos y docentes del país, convocado por el Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenido también. Dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Celebro la inauguración de esta cátedra, las palabras que acabamos de escuchar y también la existencia de esta tecnología que nos permite estar conectados y poder conversar a lo largo y a lo ancho del país. Quiero hablar, bueno, del tema que nos convoca, que tiene que ver con la complejidad y con las ciencias sociales y la complejidad de lo social. Creo que varias de las cosas que se estaban señalando en la inauguración están relacionadas con estas dos palabras, ciencias sociales, y la manera en la cual en nuestra sociedad, en el mundo científico, en la escuela, se entienden estas dos palabras cuando se juntan. En primer lugar, porque hay una cierta sospecha de que en realidad las ciencias sociales no son tan científicas como las otras ciencias, ¿no es cierto? Y esto viene de lejos, viene de esa distinción que muchas veces se propone en un lenguaje más coloquial como ciencias duras y ciencias blandas, ¿no es cierto? Porque mientras que las ciencias duras pueden decir que los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol y que la Tierra es redonda, las ciencias sociales no podrían tener certezas tan categóricas. Lo cual es absolutamente incorrecto, porque las ciencias sociales saben, por ejemplo, que no han existido o que no existen hoy sobre la faz de la Tierra sociedades que no sean desiguales. Las ciencias sociales saben que no hay sociedades que no cambien a través del tiempo. Las ciencias sociales saben que no hay sociedades que no sean conflictivas. Y también las ciencias sociales saben que esas desigualdades, que esos conflictos y que esas historias se tramitan, se gestionan, se procesan de maneras muy diferentes en universos y en mundos distintos. O sea que, en un nivel muy general, las ciencias sociales también tienen capacidad de hacer afirmaciones generales y podríamos decir muchas otras, como que, por ejemplo, hasta ahora no hemos conocido sociedades donde no haya desigualdad de género,
que no hemos conocido sociedades donde no haya etnocentrismo y discriminación. Y así podríamos seguir. Se dice, por ejemplo, que las ciencias sociales no tienen capacidad de responder con urgencia las grandes preguntas que las sociedades se hacen. Pero si uno analiza la realidad de la historia, de la investigación en otras ciencias duras, todas las sociedades contemporáneas estamos aguardando la solución para enfermedades gravísimas que actúan hoy contra la vida humana y sobre las cuales lamentablemente todavía no se han conseguido respuestas categóricas. O sea, no es que las ciencias duras tienen la capacidad de que frente al cáncer se invierte en investigación y se resuelve el problema. No funciona de esa manera. Entonces, hay complejidad en las ciencias sociales y también hay complejidad en las ciencias naturales. Y las ciencias sociales tienen algunas certezas muy fuertes, de la misma manera que las tienen las ciencias naturales o las ciencias exactas, y las ciencias naturales también tienen algunas dudas o preguntas que se hacen y algunas desavenencias al interior. Por ejemplo, se dice, es muy difícil, las ciencias sociales nunca pueden establecer qué porcentaje de desempleo hay en un país determinado porque todo depende de la definición de desempleo. Entonces, si decimos que el desempleo es no haber trabajado X cantidad de horas la última semana, va a haber menos desempleados que si decimos X por 2, más horas. Muy bien, hace muy pocos años los astrónomos se reunieron en un congreso y tuvieron que votar para decidir si Plutón es un planeta o no es un planeta. ¿Por qué? Porque todo depende de cuál es la definición que tengamos del planeta. Según una definición, Plutón es un planeta y según otra no, y por lo tanto la mitad de los astrónomos votó una cosa y la otra mitad votó otra. Porque también en las ciencias naturales y exactas hay construcción social del conocimiento. O sea, lo que nunca podemos olvidar es que dentro de los múltiples objetos de las ciencias sociales están también las ciencias naturales, que son parte de la actividad humana. Y eso no es y viceversa, porque no hay condiciones epistemológicas, metodológicas para que las ciencias naturales puedan entender la actividad de las ciencias sociales, porque es parte de la actividad social. Y una ciencia es un acuerdo histórico en un momento determinado de una comunidad científica. Y esa comunidad llega a ciertos consensos, a ciertos estándares, a ciertas metodologías, y a partir de eso existen rigurosidades, ¿no es cierto?, que tornan específicamente científica la actividad que desarrolla el investigador o la enseñanza que se imparte sobre ciertos temas. El otro problema, evidentemente, es qué es lo social y cómo enseñarlo o cómo abordarlo. Generalmente nosotros tendemos a analizar lo social y a veces también a enseñarlo, dividiéndolo en dimensiones que tornan un poco más accesible la comprensión de lo social. Es decir, lo económico, lo político, lo cultural y, valga la redundancia, lo propiamente social. O sea, las elecciones serían un fenómeno político, el dinero sería un fenómeno económico, ¿no es cierto? La ciencia, la religión, las fiestas serían un fenómeno cultural, el trabajo sería un fenómeno social. Pero, y sobre este punto quisiera detenerme unos minutos, creo que uno de los grandes desafíos de la complejidad de las ciencias sociales es que quienes somos docentes en distintos niveles, y especialmente en el nivel primario, podamos tener, digamos, una discusión para acordar
que estas divisiones u otras que podamos hacer tienen que ver con una forma de abordaje de lo social, pero que en las realidades que nos atraviesan y en la historia, estas dimensiones no están en la realidad separadas, sino que nosotros las separamos para tornar más accesible una primera lectura de lo social a los estudiantes. Y así le podríamos poner ejemplos. Cuando hablamos de la dictadura, estamos hablando de un fenómeno político, estamos hablando de un régimen de gobierno. Cuando hablamos de hiperinflación, estamos hablando de un proceso económico. Cuando hablamos de hidrocarburos, estamos hablando de un recurso natural, de un recurso para la economía. En cambio, cuando hablamos de fiestas, como decía recién, y por ejemplo en la escuela están todas las fiestas patrias y todas las celebraciones que se hacen, estamos hablando de un fenómeno cultural, o dentro de lo cultural un capítulo específico, lo educativo, y así sucesivamente. Me gustaría poner en cuestión y mostrarles muy rápidamente, porque es muy sencillo, que dentro de cada uno de esos términos las otras dimensiones tienen una presencia muy grande. No hace falta hablar extensamente para explicar que cuando hablamos de dictadura en la Argentina no estamos hablando solo de régimen político, estamos hablando de un proceso económico de reconversión y de destrucción del tejido industrial y social de la Argentina, y estamos hablando de consecuencias educativas, científicas y culturales devastadoras para la construcción de una sociedad justa y democrática. O sea, en esa palabra dictadura está lo económico, está lo político, está lo social, está lo cultural. Cuando hablamos de hiperinflación, parece un fenómeno específicamente económico y muchos de nosotros nos ha tocado vivirlo de manera dramática. Pero todos sabemos que ese proceso está vinculado a la actuación de los poderes fácticos y a las dificultades de un Estado destruido de poder regular y ponerse por encima de los poderes económicos. O sea, estamos hablando de un problema de poder, estamos hablando de un problema de la capacidad de regulación pública del Estado sobre la economía, ¿no es cierto? Y estamos hablando de enormes consecuencias sociales. Muchos recordarán, por lo menos los que tienen más de 40 años, no solo los saqueos a los supermercados, sino también los problemas de desnutrición que surgieron en esos meses dramáticos de la Argentina de 1989 y posteriormente. Eso dejó huellas culturales muy profundas en nuestra sociedad, muy profundas, en la vocación por una cierta estabilidad o ficción de estabilidad que también tuvo costos altísimos para nuestra sociedad. Y esas son consecuencias culturales de procesos económicos que están vinculados a las capacidades o incapacidades del Estado de intervenir sobre la regulación de los poderes fácticos. Pero como se decía recién en la apertura, también uno puede conversar sobre temas muy presentes, incluso coyunturales, pero muy profundos en la historia argentina. Si nosotros pensamos en el tema hidrocarburos, nosotros decimos es un tema económico. Pero, en realidad, hoy nos están escuchando muchas provincias. En algunas de esas provincias se produce petróleo. Quizás haya colegas de Chubut escuchándonos en este momento, que es donde se descubrió el petróleo en 1907 en la Argentina. En muchas ciudades de la Argentina, la producción petrolera reguló la vida completa de la ciudad. No fue un proceso económico. Incluso la propia empresa pública creada durante los gobiernos radicales, los primeros gobiernos radicales, esa empresa pública, con todo el empuje que tuvo durante el siglo XX con los distintos gobiernos democráticos,
se fue constituyendo en un actor clave en muchos lugares de la Argentina y del enorme territorio argentino. Y eso no involucraba en absoluto solamente la cuestión económica, involucraba el trabajo, involucraba la salud, porque había hospitales de YPF, involucraba las escuelas, porque YPF construía escuelas, tenía jardines de infantes, construía viviendas, ¿no es cierto? Es decir, transformaba el conjunto de la vida social allí donde llegaba, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de qué quiere decir la discusión que hay en estos días, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, sobre YPF, no se trata en absoluto de una discusión estrictamente económica. Obviamente tiene un capítulo económico insoslayable y crucial para el futuro del país, pero tiene un capítulo social, tiene un capítulo político. Por ejemplo, el capítulo político más evidente es que el cuestionamiento más grande que viene de afuera de la Argentina hacia la Argentina es si la Argentina tiene o no derecho a ejercer su soberanía a través de las instituciones republicanas y del Poder Ejecutivo y el Parlamento electo por votación democrática de los ciudadanos. O sea, un país democrático puede equivocarse o puede tener razón. Lo que no se puede discutir es que tiene soberanía para tomar las decisiones que considere correctas en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando eso se pone en cuestión, no se está poniendo en cuestión exclusivamente una cuestión económica o una cuestión de ganancias, se está poniendo en cuestión la soberanía popular y por lo tanto la democracia. Entonces, cuando se discute YPF hay un capítulo económico, pero hay un capítulo político que tiene que ver nada más ni nada menos que con la democracia. Y eso obviamente tiene un impacto cultural, por una parte en todos los que están vinculados a la producción de petróleo, pero como YPF es la empresa más importante de la Argentina, ¿no es cierto?, más grande, tiene un impacto cultural, porque también tiene que ver con la relación con los recursos naturales, con el suelo, con el territorio, con la idea de derechos, con la idea de quién decide sobre el futuro de esta sociedad. O sea, ahí me parece que hay un ejemplo interesante para tomar un caso que está en los diarios de estas semanas, donde podemos ver que un tema que aparentemente es solo para la sección economía, en realidad atraviesa todas las dimensiones de lo social. Me gustaría también señalar otro caso, muy presente en la escuela, que es la cuestión de las fiestas patrias. Porque si nosotros tuviéramos que colocarlo en alguna de las dimensiones, evidentemente nosotros diríamos una fiesta patria es una actividad cultural y educativa. No tiene nada que ver ni con la economía ni con la política. Sin embargo, si uno hiciera, y yo no lo voy a hacer ahora, pero sí se los voy a mencionar, si uno hiciera una historia de qué sucedió con la celebración del 25 de mayo en la Argentina, desde el sesquicentenario hasta el bicentenario, lo que uno se encontraría es que a partir de 1976, el 25 de mayo dejó de ser una fiesta popular en las calles de las ciudades argentinas. Si ustedes ven las fotos de la celebración de 1960, el sesquicentenario, van a encontrar a la ciudadanía en las calles. ¿Celebrando qué? Celebrando la existencia de una comunidad nacional. ¿Es algo extraño eso? En absoluto. En realidad, podríamos colocarlo dentro de las reglas generales que tienen las ciencias sociales. Durkheim, uno de los padres fundadores de las ciencias sociales, escribió un libro muy importante que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. En ese libro, Durkheim dice que no hay ninguna sociedad en la historia humana que no celebre su propia existencia como tal. Es decir, desde la pequeña tribu hasta el país más complejo, tiene un lugar y un momento, un ritual de celebración.
Puede ser un ritual religioso en las sociedades eminentemente religiosas, puede ser un ritual cívico en las sociedades secularizadas. Lo que sucedió en la Argentina es que después de la dictadura, la propia sociedad, y después de Malvinas, con lo que implicó Malvinas en términos culturales, la Argentina fue perdiendo voluntad de celebrar su propia existencia como comunidad. Y la fiesta patria quedó relegada exclusivamente en la escuela pública como uno de los pocos lugares en los cuales se mantuvo viva la celebración, en manos de los maestros y de los docentes, que muchas veces, reconozcámoslo, tenían ambivalencias de cómo celebrar una nación que había hecho tanto daño a su propio pueblo. Y ahí se plantearon enormes dilemas que también se fueron resolviendo en la medida en que esas fechas fueron apropiadas por otros grupos, como los movimientos de jubilados a fines de los años 90, los trabajadores desocupados, las protestas sociales, de muchos movimientos sociales que empezaron a utilizar esas fechas para decir a fines de los 90, nosotros somos parte de la Argentina, no nos pueden excluir de la Argentina. Y lo que pasó en los últimos años, que unos podrán tener una opinión y otros podrán tener otra, y todas las opiniones son válidas. Lo importante que yo quiero sacar la fotografía es de qué sucedió el 25 de mayo del 2010. Porque hubo una gran fiesta popular en la Argentina y, más allá de las opiniones políticas, ese día se suspendieron las diferencias políticas y hubo una posibilidad de celebrar la existencia de la comunidad como tal. Si ustedes creen que ese hecho del 25 de mayo del 2010 está desconectado de la posibilidad de rediscutir la propiedad de los hidrocarburos, estamos equivocados. Ese hecho cultural, que nosotros ponemos, no, esto es cultural, no tiene que ver con la política o con la economía, está profundamente relacionado con la economía y con la política. Porque hay una noción, también se recuperó en estos años, la idea de que nosotros podremos decidir esto o lo otro, pero lo tenemos que decidir nosotros, democráticamente, a través de elecciones, a través de los mecanismos que prevé nuestra Constitución. De la misma manera que hay un rechazo general en la sociedad y en el Estado hacia la posibilidad de que agentes privados actúen fuera de los marcos regulatorios que establece la legislación y la regulación pública. Ese es un rechazo general de la sociedad y es un consenso que no existía hace 20 años. Y es muy importante porque ese consenso cultural trae también consecuencias económicas y políticas. ¿Cómo estamos de tiempo? 5 minutos, bueno. Entonces me interesaba señalar esta cuestión de que nosotros le explicamos, le podemos hacer un cuadro a los estudiantes, a los alumnos, para que digan, hidrocarburos, ¿es económico o es cultural? Fiestas, ¿es cultural o es económico? Y tienen que unir, y no está mal que en los primeros años puedan entender lo básico, pero nosotros nunca podemos perder de vista que estamos enseñando un abordaje que en su complejidad implica también entender las dinámicas entre esas clasificaciones. ¿Por qué? Porque el otro punto, que aunque sea quisiera colocarlo como título, es que la sociedad en la que nosotros vivimos y las sociedades contemporáneas son necesariamente sociedades heterogéneas, y eso es un elemento fundamental de la complejidad de la enseñanza de las ciencias sociales y de la complejidad de la propia escuela, porque nosotros vivimos en una sociedad mucho más heterogénea que las sociedades previas. Si ustedes tienen la oportunidad de ver una película francesa que se llama Entre Muros, podrán ver, bueno, la complejidad cultural, étnica de la escuela francesa y su fracaso en intentar resolver autoritariamente ese dilema de la heterogeneidad. O sea, ¿qué hacemos frente a la heterogeneidad? Si esa heterogeneidad, si esa diversidad, si esa pluralidad la vamos a intentar administrar imponiendo una homogeneidad ficticia, vamos a fracasar y no vamos a actuar de manera democrática y justa.
Si frente a esa heterogeneidad lo que hacemos es rendirnos y dejar que cada uno recorra su propio camino, también vamos a fracasar, porque nosotros no podemos abandonar el objetivo de construir ciudadanía, de construir visiones críticas, de construir una sociedad nacional que conozca qué quiere decir democracia, qué quiere decir justicia, qué quiere decir verdad, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos trabajar sobre el dilema de la heterogeneidad, respetando la pluralidad y construyendo en una dirección clara que implique generar estas capacidades que se señalaban recién para que alguien pueda no estar de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Me gustó mucho esa expresión porque creo que eso es generar capacidad crítica y al mismo tiempo jamás abandonar ese objetivo de construir conocimiento, recrear conocimiento, vincularlo en esa relación entre lo local, lo nacional, lo global, etcétera, en un desafío que me parece que es clave para fortalecer la presencia de las ciencias sociales en la escuela pública, lo cual implica fortalecer la dimensión social que tiene cualquier proyecto democrático, la dimensión de inclusión, la dimensión de respeto de la pluralidad, la dimensión de justicia que creo que tiene que estar y está en el horizonte de la educación pública en la Argentina de hoy. Gracias.